La semana pasada estuvimos viendo en el discipulado sobre la sangre de Jesús. Y hoy en este discipulado vamos a ver lo que es la fe para salvación. Podemos buscar en Juan 3:16. Antes de leerlo, vamos a hacer una oración. Amado Dios, Padre, gracias por esta noche que nos has dado, Señor, por este día que nos has dado, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí en este día, Señor. Te suplicamos, Padre, que seas tú, Señor, guiándonos en este discipulado, Padre, que seas tú tomando el control de estas enseñanzas de la Escritura, Padre, porque es por ti quien estamos aquí, Señor, no es por el hombre, Padre amado. Es para aprender cada día más de ti, Señor, y ser agradable ante tus ojos, Dios. Gracias, Padre amado, y por favor, Padre, ayúdanos, Señor, a que ese entendimiento se nos abra, Señor. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Quién lo tiene? 16, ¿qué, perdón? Capítulo 3, versículo 16. Va. Míralo. El título es: de tal manera amó Dios al mundo. Tal vez algunos se lo sepan hasta de memoria. Amén. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es. Habíamos dicho que lo mencionamos. Sí. La segunda condición principal para entrar al reino de los cielos es la fe. Esa fe salvadora. Para ser salvos y empezar a seguir al Señor Jesús como sus discípulos. Ya habíamos dicho que es un discípulo. Entonces debemos creer que somos pecadores y que Jesús derramó su sangre y murió por nuestros pecados. Ese fue el primer tema, fue lo del discípulo, y el segundo tema, aquí mismo está resumido, sobre que Jesús murió por nuestros pecados. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedir a Dios que nos perdone por ello. Luego debemos entregar nuestra vida a Jesús y hacerlo nuestro Señor y Salvador. Pero esto es creyéndolo de verdad. ¿Qué es la fe salvadora? La fe salvadora es someter la vida a Dios. Vamos a Salmo 37, capítulo 37, versículo 5. Salmos 37, el versículo 5 dice, dice aquí: someter tu vida a Dios. Estos son unos aspectos de la fe. Dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Otro es creer en Jesús, Juan 3:15. Que dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hacerte obediente en el corazón. 15. Romanos 10. ¿Romanos 10? Sí. Romanos 10 y el versículo es de 9-10. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es hacerse obediente de corazón.
Dios nos está pidiendo aquí que seamos obedientes por la nada, que seamos obedientes solamente por capricho. Él está diciendo que seamos de corazón. Interiormente tenemos que hacerlo de una manera voluntaria. Creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y también dice que poner tu confianza en Dios, invitar a Jesús en tu vida. Entonces, para tener fe, nosotros tenemos que poner primero someter nuestra vida a Dios para poder tener la fe. Luego hay que creer que Jesús es nuestro Salvador en nuestro corazón y también poner nuestra confianza en Dios, igualmente invitando a Jesús en nuestra vida, porque sabemos que Jesús es un caballero y no va a entrar así porque tú no lo invites, no, va a entrar únicamente si tú lo invitas. Bueno, lo que significa nacer de nuevo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Capítulo 5, versículo 17. ¿Quién lo tiene, por favor? De modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Y yo me pregunto, pero si hemos nacido de nuevo, porque a veces nos cuestionamos y no creemos de que nosotros somos nuevas criaturas y a veces le creemos más al enemigo, le creemos más a las personas que están alrededor de nosotros e incluso hasta llegamos a perder nuestra identidad. Si somos nuevas criaturas, las cosas viejas ya pasaron. Tampoco tendríamos por qué estar recordando de todo lo que hemos hecho en el pasado. Si hemos hecho cosas malas, no podemos acordarnos de eso. Y si nos acordamos de todavía, significa que tenemos que hablar con Dios para que Él sea como que borrando todos esos pensamientos y borrando todas esas situaciones que anteriormente nosotros hemos pasado, que fueron como pecados y que Dios ya lo olvidó. Y si Dios la olvidó, entonces a nadie le debe de importar, porque somos nuevas criaturas. Y de ahí a Dios lo único que le importa es lo que nosotros hagamos de ahí, desde que nos arrepentimos, desde que nos arrepentimos en adelante. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 23. Pues la Biblia deja muy claro que somos más que solo cuerpo y alma. Ahí vamos a ver de que la Biblia deja muy claro que somos también espíritu. Porque sabemos que nuestra alma se compone de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. ¿Quién tiene 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23? Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Nuestra emoción expresa cómo sentimos, nuestra mente nos dice lo que pensamos y nuestra voluntad comunica lo que queremos. Algunas personas deben de saber de que nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Por eso es que la Biblia también nos dice en 1 Tesalonicenses sobre el espíritu, porque no solamente tenemos el cuerpo.
Hasta que el hombre nazca del Espíritu, su alma gobernará su vida. Está acostumbrado a valorar situaciones con su mente, llegar a sus propias conclusiones, presta considerable atención a sus propias emociones y a menudo permite que le rijan. Toma sus propias decisiones basadas en el razonamiento de su mente o como consulta de los deseos emocionales que tenga. Entonces, antes de nacer de nuevo, vivimos como gente de dos partes. En la esfera del alma, que viene siendo el intelecto y las emociones. Entonces, ahí es donde nosotros más nos movemos antes de nacer de nuevo. O sea, nos dejamos regir por nuestras emociones y por nuestro intelecto. Nuestro espíritu humano está en realidad muerto, es decir, es inactivo, incapaz de afectar nuestras acciones, decisiones y deseos. Lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Si no tenga, por favor, me ayuda a leerlo. Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Vale, dice así: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Era otro tiempo en el que vivíais siguiendo la corriente de este mundo y conforme al príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los incrédulos. El nacer de nuevo significa recibir vida en esta área profunda de nuestra personalidad. Esta partecita se ha muerto por el pecado, pero cuando somos hechos vivos por el Espíritu de Dios, podemos empezar a vivir como gente de tres partes, de cuerpo, alma y espíritu. Es decir, podemos saber lo que realmente significa estar vivo en realidad. En Gálatas capítulo 15, del 16 al 25. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Jesús nos ha enseñado muchas veces que no podemos ver el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Es imposible que alguien que no nazca en espíritu, es imposible que conozca a Dios. Y esto de ver el reino de Dios significa conocer el amor y el perdón de Dios en todo su esplendor. ¿De 16 al 25, no? Sí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu, y el del Espíritu es contrario a la carne. Y estos deseos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la carne son fáciles de reconocer y son adulterio, inmoralidad sexual, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La fe es un don de Dios. En la Biblia dice que si alguno esté falta de fe, pues pídaselo a Dios. No es algo que viene como que incrustado en nosotros, no es algo que nosotros tengamos como un chip que hemos nacido con eso. No, es solo un don que lo imparte Dios. Únicamente lo da Dios. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8, 9. No nacemos con la habilidad de poner nuestra fe en Dios. Esta fe es un don del Espíritu Santo, que es el que obra en nuestra vida para que, en primer lugar, nos volvamos a Dios. Cuando respondemos y escuchamos a nuestro Dios, nuestra vida está abierta para recibir esta gran fe, el cual nos habilita para poner nuestra confianza en Dios y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Certeza de nuestra salvación. No nos debemos apoyar nunca en los sentimientos, sino en los hechos. Lo que la palabra de Dios nos dice en Juan 5:24. Os aseguro que quien oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa es nuestra certeza de la salvación. Amén. Lo que el testimonio del Espíritu Santo es en nosotros. Romanos 8:14. ¿Quién me puede ayudar con Romanos capítulo 8, versículo 14 y vemos el 15 también? Porque todos los que sois guiados en el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y el ¿Y cuál más? 15. Vale. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud que os haga caer otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de hijos de adoptivos, por cual clamamos Abba Padre. Así es, la salvación nos hace recibir como ese espíritu de Dios y así nos hace ser hijos de Dios. Ya no somos criaturas, ya no somos esa vieja criatura, sino que ahora somos esa nueva criatura. Y al ser una nueva criatura, pues somos hijos de Dios. Así que cualquier persona que diga que es hijo de Dios tiene que pasar por ese proceso. Si no, entonces en realidad esa persona no es hijo de Dios. Porque el hijo de Dios es un obediente, es una persona que acepta la salvación y que acepta de que Jesús gobierne su vida. La oración del pecador. Haz esta oración o un similar si quieres que tus pecados sean perdonados, si quieres convertirte en hijo de Dios y discípulo de Jesús. Señor Dios, reconozco que soy pecador. Creo que Jesús murió por mi pecado. Tomo el castigo que yo debía por mi pecado, llevándolo en sí mismo en la cruz. Me arrepiento y me vuelvo de mis pecados y pido el perdón de Dios. Entrego mi vida a Jesús y le hago mi Señor y Salvador.
obedeceré sus mandamientos y viviré mi vida para su buen placer. Sé que ahora soy hijo de Dios y mis pecados son perdonados porque han sido limpiados por la sangre de Jesús. Alabado sea Dios. Amén. Amén. Entonces, necesitamos confesar con nuestra voz, con nuestra boca, todo lo que nosotros sentimos y lo que acabamos de experimentar, cuando nosotros en realidad nos sentimos arrepentidos y queremos que Dios perdone nuestros pecados. Aquí tengo unas preguntas. Bueno, ¿qué dirías a alguien que te preguntase cómo llegar a ser cristiano? Si alguien te preguntara cómo se puede llegar a ser cristiano, ¿qué le dirías tú? ¿Quién puede responder? Adelante. Pues yo le diría que primero perdonara a la otra persona. Así es, sí. Y también enseñarle lo que es la palabra y traerle lo que es la enseñanza, porque si no, él no sabe lo que es la palabra. O sea, le tienes que enseñar lo que es la palabra para que él se venga a saber la historia del Señor. Sí, para conocerlo, Claro, exactamente. Entonces, ¿qué sucede en el momento en que aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Qué sucede? Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿qué sucede? No, se está rascando la cabeza. A ver, ella está subiendo la mano. No la veo. Sí. No, porque A ver. nadie. A ver, vale, lo digo yo. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, para mí, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué sucede cuando alguien, ¿qué sucede cuando alguien acepta a Jesús como su Señor y Salvador? Ah, vale. Para mí, la persona nace de nuevo Así es. y obviamente ya va a cambiar sus malos hábitos y se va a centrar en Jesús y no en cometer los mismos errores que hacía. Bueno, y para la pastora, por favor. ¿Por qué la mayoría de la gente no reconoce que no necesita ser salva? ¿Por qué la mayoría de la gente no reconoce que necesita ser salva? Porque prefieren vivir en sus pecados y en sus deleites. Así es. Bueno. Esta es la salvación. ¿Es la salvación el fin del camino o el principio? Si la salvación es el fin del camino o el principio. ¿Qué cree? Yo creo que es el principio, porque no va a ir un fin. El principio, así es. Esta salvación es el principio. Aunque algunas personas lo creen como si fuera el fin, pero no saben ni siquiera que lo que se están perdiendo en realidad no es nada, es solo vanidad. Amén. Listo, entonces el próximo capítulo va a ser ¿quiénes somos en Cristo? Amén. Gloria a Dios.